Muy amados hermanos y hermanas, qué gozo estar nuevamente con ustedes. Estamos iniciando nuevamente una semana para la gloria y honra de nuestro Dios, compartiendo la palabra del Señor para cada uno de ustedes. Bueno, esta es la semana del 13 al 16 de abril del 2021, año de gracia del Señor. Y el tema general, mis hermanos y hermanas, se titula Cuidado con los dueños del reino de los cielos, ahí vienen. Y bueno, yo les decía que estaba intrigada, no sabía que había preparado el pastor para nosotros, pero en este momento le vamos a oír con el tema. Hoy es martes 13 de abril del 2021 y el tema se llama El reino de Dios y los niños. Ay, hermanos y hermanas, es un tema muy interesante, así es que le dejo el tiempo al pastor. Bueno, esa es una situación que se dio mientras nuestro Señor Jesucristo andaba predicando el Evangelio. Es un relato que se repite en los sinópticos, pero que vamos a ver ahora en Marcos, en el capítulo 10. El Señor anda predicando. Llegan sus discípulos, están con Él. Pero unas mamás quieren que el Señor bendiga a sus niños y entonces ellas tratan de acercarse al Señor. Pero los discípulos dicen, ¿cómo van a interrumpir estas mujeres con sus niños al maestro que está ocupado con las personas mayores? Pero Jesús se da cuenta y entonces se indigna. Leamos el pasaje. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. En este pasaje vemos el amor y el trato preferencial de Jesús para con los niños. Pero sobre todo sus palabras fueron tremendas, ¿no? Cuando Él declara que ellos son los dueños del reino de Dios. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios fue, pues, una de las proclamaciones centrales del Evangelio. De hecho, Jesús inicia su ministerio proclamando el reino de Dios. También encontramos la expresión el reino de los cielos. Esa expresión es particularmente usual en el Evangelio de Mateo. Mateo, escribiendo a los judíos, trata de evitar tomar el nombre de Dios en vano. Y para ello mejor habla del reino de los cielos. Pero la idea es equivalente. Y el reino de los cielos nos presenta 4 formas de verlo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículos 28, vamos a encontrar que Juan, el Bautista, ve que Jesús ahí anda y él sabía que Jesús era el Mesías, pero algo vio que le asaltó la duda y entonces envió a sus discípulos a preguntarle. Leamos el pasaje, Mateo 12, 28. Y dice así la palabra del Señor. Dice Jesús, pero yo, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. De tal manera que cuando los discípulos de Juan interrogan a Jesús, dice, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Jesús les dice, bueno, vean, los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, y a los pobres es enseñado el reino. Es predicado el evangelio del reino. De esta manera, el reino de Dios, el reino de los cielos, es Jesús mismo. Jesús mismo. Aquí en el caso de Mateo 12:28 dice claramente Jesús, pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otra manera de ver el reino de Dios
La encontramos en Lucas 17, 20 y 21, en donde el Señor Jesucristo, contendiendo con los escribas y con los fariseos, les manifiesta algo. Dice Lucas 17, 20 al 28, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. De tal manera que una manera de ver el reino de Dios es como la presencia de Dios en medio de la humanidad. Otra manera de ver el reino de Dios, y quizás sea esta la más categórica, es la que nos describe Juan en el capítulo 3, versículos de 3 al 5. Un nuevo nacimiento. Pero vamos a encontrar que siempre que Jesús se refiere al reino, habla de entrar a él. Por ejemplo, en Mateo 7, 21 y 23, el Señor, al hablar del reino, nos hace hincapié en que al reino se puede entrar o no entrar. Mateo 7, 21 y 20 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. De esta manera, el reino de Dios se manifiesta como la contraparte a estas pasiones, la contraparte a estos sentimientos. El reino de Dios es nacer de nuevo a una nueva realidad, o como dice ya en el pasaje que vimos, si no recibes el reino de Dios como un niño, no entrarás a él. Mateo también, pero ahora en el 16, 27 al 28 nos presenta una cuarta manera de ver el reino de Dios. Pero antes repasemos las tres que hemos visto. Primero, el reino de Dios como la presencia de Jesús mismo. Amén. Primero, el reino de Dios como la presencia de Dios entre nosotros. Y luego, el reino de Dios como un nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver el reino de Dios como un hecho escatológico, es decir, algo que está por venir. Dice Jesús en Mateo 17, no, es Mateo 16, 27 al 28. Estas Biblias no se prestan para un concurso de esgrima bíblico. Sí, pegan las hojas. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí nos habla de que Jesús viene en su reino, pero vendrá en gloria con su Padre y sus ángeles, y entonces recompensará. De esta manera nos está presentando el reino como la segunda venida de Cristo. Estas cuatro maneras de ver el reino, ¿qué tienen que ver con el niño? Bueno, antes de pasar a ver el reino de Dios y los niños, quiero hacer hincapié en un hecho fundamental. Cuando digo niños me estoy refiriendo a niños y niñas. Una exigencia de los movimientos feministas cuando nuestro idioma es claro en el sentido de que se toma la parte por el todo. Cuando hablamos de niños y niñas y su relación con el reino de Dios, vamos a encontrar cuatro cosas importantes. La
La primera es que Jesús tiene por ellos una preferencia especial. Amén. Él se enoja porque no nos permiten acercarse a Él. La segunda es que Jesús está con los niños. Independientemente de que estos niños sean creyentes o no creyentes, no están en edad todavía de creer o de tomar una decisión. Claro. Un niño es un infante, una infanta, antes de poder tomar una decisión consciente. Y en esa etapa de la vida, Cristo está con ellos y son salvos. Por eso es precisamente que el Señor dice que de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ellos ya entraron al reino de los cielos. Ellos están en una etapa en la que aún el nuevo nacimiento no es requerido porque todavía no tienen conciencia del bien y del mal. Una vez que ya tienes conciencia del bien y del mal, ya necesitas nacer otra vez. Ya no eres un niño ni una niña. Por otra parte, el niño recibe la presencia de Cristo con espontaneidad, sin cuestionamientos. Por eso dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, es decir, no puede nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se da precisamente cuando, con la alegría y la sencillez de un niño, se recibe a Cristo en su corazón. Y entonces la vida cambia. Pero, ¿en dónde está el cuidado que hemos de tener? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otros videos, pero es importante subrayar por lo pronto un hecho. Nos quejamos de la maldad. Hasta decimos que antes no se daba la maldad que hay ahora. Pero no nos hemos puesto a reflexionar si esos jóvenes, esas mujeres de hoy, a quienes atribuimos tanta maldad, que no es más que la común y corriente en cualquier ser humano, no han llegado dañados por adultos, no han llegado predispuestos por una falta de educación o en una educación torcida, por vivir en un sistema que los orilla hacia el mal, por haber contraído antivalores como el afán de lucro a costa de lo que sea. ¿Hasta dónde los adultos han sido o hemos sido culpables de que esta generación y otras generaciones que vienen estén atados al mal? Oramos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro amado Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por la vida que nos das. Bendito Señor, tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Gracias, Padre, porque nos has dado hijos. Gracias, Señor, porque muchas veces decimos que son la alegría del hogar. Sin embargo, bendito Dios, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos hecho nuestro trabajo con los niños. Perdónanos, Padre, porque nos hemos afanado por otras cosas y hemos dejado a los niños a un lado. Y hoy hemos escuchado que el Señor Jesucristo se enoja cuando uno interfiere en esa relación de Cristo y los niños. Padre Celestial, gracias por dejar ese ejemplo en tu palabra de mujeres piadosas que buscaban que bendijeran a sus niños y que se enfrentaron a los discípulos y a la crítica y quizá al rechazo, pero llegaron hasta ahí. Bendito Dios, permite que en nuestro corazón, como mujeres, como madres, también haya ese sentir. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a darle al niño la oportunidad de acercarse al Señor. Hoy por la pandemia no es posible las clases presenciales. Pero Padre, gracias por todos aquellos que están sacando videos con clases para los niños, enseñando tu palabra, Señor.
Padre, permite que los papás, que las mamás se tomen ese tiempo de conectar a los niños para que escuchen la palabra, con aquellos que la han preparado y que han tomado su tiempo. Padre, ayúdanos a darte una nueva generación. Una generación, Padre, que se consagre a ti, que te conozca, que te sirva. Que sean hombres y mujeres que beneficien a la sociedad. Que sean hombres y mujeres que tengan a Cristo en su corazón. Señor, queremos pedirte tantas cosas para ellos. Pero en este momento ponemos en tu mano, Padre amado, la vida de cada niño. Cada niño, Señor, que depende de los papás, que no puede hacer las cosas por sí mismo. Señor, ayúdanos a que dejemos todo aquello y demos el tiempo a los niños y les enseñemos tu palabra. Padre, en tus manos nos guardamos y guardamos la vida de cada niño. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo, desde lo profundo de nuestro corazón te lo pedimos. Amén. Hermanos, damos muchas gracias a Dios. Verdaderamente, cuando se habla de niños a mí me impacta, porque no hay ser más indefenso que un niño. Y muchas veces los adultos no tomamos en cuenta eso. Pero Dios permita, hermanos y hermanas, que a partir de hoy podamos darle a los niños lo que necesitan y acercarlos al Señor. Y bueno, quiero anunciarles el tema del día de mañana, miércoles 14 de abril del 2021. Y el tema se titula No hagas tropezar a un niño. Y yo creo que verdaderamente es un tema interesante, así es que están invitados, hermanos, para que vean este video. Pero también están invitados, mis amados hermanos y hermanas, a compartir este video con otros hermanos, con otras hermanas, con personas que pues ni siquiera son de la iglesia. Compartan este video, hermanos. Dios les bendice y nos vemos mañana.